algún otro atributo. Entonces, podríamos en este sentido convenir en que la razón de la escogencia, ¿no? del tema no es otra que la íntima vinculación que hay entre el modelo procesal y ese atributo particular, y para ello vamos a comenzar haciendo mención a una fundamentación que nos da Alberto Bovino. Estoy comenzando a compartir pantalla, por favor me dejan saber si efectivamente se ve, ¿no? Bien, nos dice Bovino, precisamente al referirse a los sistemas procesales, que los elementos del modelo procesal acusatorio son un requisito indispensable de dos garantías que ha sido muy difícil consolidar en los países de la región. Estos comentarios que hacía Bovino, pues, estaban enmarcados en, digamos que todo lo que, en la referencia a todo lo que fue el movimiento de reforma procesal penal que se verificó en América Latina, particularmente en la década de los 90, ¿no? Efectivamente, la mayoría de los países de la región pues venían de un sistema de corte inquisitivo y pues frente a una situación como esa, la necesidad imperiosa de poder garantizar la imparcialidad judicial fue lo que dio lugar a todo un movimiento sobre todo impulsado a partir de la propuesta contenida en el proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, a lo cual pues no escapó Venezuela. Por eso insiste Bovino que el principio acusatorio tiene una vinculación mucho mayor con la realización de una garantía distinta al derecho a la defensa, que no es otra que la imparcialidad judicial. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de la relación entre imparcialidad judicial y sistema acusatorio, un poco para poder ubicarnos en contexto, creo que sería necesario, sobre todo porque, bueno, hay unos cuantos estudiantes en el auditorio, ¿verdad?, participando en este foro, hacer algunas referencias al modelo que se le opone, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a veces decimos de manera, yo diría que quizás un poco ligera, que en Venezuela nos rige un sistema procesal acusatorio, y después voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero para poder entender lo que caracteriza verdaderamente un sistema acusatorio es necesario tener pues la otra cara de la moneda, que es el sistema inquisitivo. Y en ese sentido, pues vamos a revisar rápidamente cuáles serían algunas de las notas características de un sistema inquisitivo. Y ustedes se van a dar cuenta precisamente a partir de allí, y lo tenemos con la primera nota de este sistema, de este modelo, pues el contraste que él mismo representa de cara a lo que constituye el objeto central de nuestra disertación, que es la imparcialidad judicial. Nos dice la doctrina en general, pues cuando revisamos los atributos o las características del sistema inquisitivo, que el sistema inquisitivo se caracteriza por la intervención ex oficio del juez. O sea, el juez tiene la iniciativa, la posibilidad de iniciar de oficio una investigación. No solamente iniciar de oficio una investigación, sino incluso, ¿verdad?, de decidir, como tenemos acá un poco más adelante, eso al juez le otorga en consecuencia pues iniciativa probatoria y trae como contrapartida una inversión de los roles, particularmente entre las figuras del fiscal y del juez. En ese sentido, pues el juez, que debería limitarse a decidir, investiga, ¿verdad? Y el fiscal, que debería dedicarse a investigar, aparece de alguna manera como una figura contralora de la actuación judicial. Y contralora incluso entre comillas, cuando uno revisa, digamos que la doctrina, sobre todo en América Latina, que evalúa pues cuál era la intervención de los fiscales en el sistema inquisitivo que nos caracterizaba, algunos dicen, sin que eso se entienda, digamos que de manera peyorativa, que el fiscal era un funcionario de escritorio, pues, en el sentido que se limitaba únicamente a una función un tanto revisora, solicitar celeridad procesal, etcétera, pero no tenía verdaderamente un rol activo. Otra de las características pues, del sistema inquisitivo es que es un procedimiento secreto
y lo más grave no es que sea secreto, sino que es secreto incluso para la persona sujeto de la investigación, para el imputado. Se caracteriza por ser un procedimiento escrito, y aquí debo acotar que hay algunas notas que no son necesariamente de la esencia de un sistema y otro. Nosotros podemos tener un sistema incluso inquisitivo donde haya oralidad, pero no es lo usual, ¿verdad? Entonces, en el sistema inquisitivo suele el procedimiento ser escrito y por regla general, ¿verdad? El imputado es sujeto de detención durante la investigación y el curso del proceso. Esto de facto conduce pues a que se invierta de alguna manera esa presunción de inocencia que, como nos decía Bovino, junto con la imparcialidad judicial, pues son las notas más determinantes del sistema acusatorio. Entonces, acá, digamos que como el juez concentra todas las funciones básicas del proceso, y entre ellos está, pues, está facultado para acordar la detención preventiva del imputado, precisamente se suele partir de un prejuicio, y ese prejuicio conlleva a que el sujeto del proceso se mantenga durante el trámite en un régimen de detención. De esto que acabamos de comentar, se podría concluir que el juez, en un sistema inquisitivo, y hacemos hincapié en el rol del juez, porque respecto del juez es que se puede predicar o no la imparcialidad, ¿verdad? El juez cumple una triple función. Por una parte, la función de investigación del imputado. Por otra parte, él controla el cumplimiento de las garantías, pero fíjense, controla el cumplimiento de esas garantías frente a su propia actividad. O sea, diríamos de manera bastante coloquial, es el juez cobrándose y dándose el vuelto, ¿no? En el sentido de que él controla lo que él mismo hace y adicionalmente evalúa el mérito probatorio de su propia investigación. Una situación como esta, sin entrar en demasiados detalles, ¿verdad? Inmediatamente pues nos lleva a concluir que afecta notablemente la imparcialidad del juzgador, y es por eso, ¿verdad?, que Eberhard Smith nos dice que solo un juez dotado de una capacidad sobrehumana se podría sustraer en su actividad decisoria a los influjos subjetivos de su propia actividad agresiva e investigatoria, ¿no? Entonces, desentenderse sería deslastrarse de lo que efectivamente él mismo ha hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos decir, como reconocer tácitamente que me equivoqué. Si yo, juez, he instruido una investigación y ya me he formado un prejuicio, el resolver en sentido contrario a lo que yo misma he hecho, pues de alguna manera supone reconocer que no lo hice bien, que me equivoqué. Si uno esto lo extrapola a lo que era la situación venezolana antes de la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal, pues no podemos decir que no había sentencias absolutorias en Venezuela, indudablemente que las había, pero estadísticamente ese número representaba, era ínfimo, pues al lado de las sentencias condenatorias que suponían pues que el juez había desarrollado conjuntamente con el órgano policial una actividad instructora, ¿verdad? Había acordado la detención de la persona investigada y pues ese mismo juez luego tenía que emitir un pronunciamiento sobre el fondo. A partir del siglo XIX, pues todo un movimiento, se genera todo un movimiento de reforma dirigido pues precisamente a tratar de establecer límite a eso que veníamos comentando, y se considera pues que una forma de hacerlo es a través de la separación de las funciones básicas del proceso y por tanto la implantación del llamado en algunas partes Ministerio Fiscal, o en el caso nuestro pues Ministerio Público o Fiscalía, que trae como consecuencia la afirmación del principio de que no puede haber, ¿verdad?, juicio sin actor. O sea, no puede haber un juicio sin una acusación previa, y esto precisamente es lo que supone la distinción entre persecución y decisión. Entonces, lo que va a caracterizar al principio acusatorio o al sistema acusatorio, y ahorita vamos también a hacer un comentario acerca de si es un principio o si es un sistema, ¿verdad?, es la necesaria distinción, entonces, entre las funciones de persecución y decisión. Y así tenemos entonces como unas notas características del sistema acusatorio, pues en primer lugar, que la acusación es propuesta y es sostenida por una persona distinta al juez, ¿no? Entonces, fíjense que acá
Yo quiero hacer un paréntesis porque a veces cuando nosotros, de cara a los principios contenidos en el título preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, se trata de buscar allí el fundamento de la adopción del sistema acusatorio y hablamos a veces del principio de oficialidad, podemos tender a un equívoco en el sentido de que cuando se declara que la acción penal es pública, eso no necesariamente es una consecuencia de la adopción del sistema acusatorio. La acción penal ha sido pública en Venezuela, tanto con el sistema inquisitivo que teníamos como con el sistema formalmente acusatorio que podemos afirmar hoy día. ¿En qué sentido y por qué? Bueno, porque el titular de la acción siempre ha sido el Estado. Lo que pasa es que en el sistema anterior, el Estado ejercía la acción a través de la figura del juez y ahora ejerce la acción a través de otro órgano estatal que es el Ministerio Público. Entonces, la oficialidad en el ejercicio de la acción penal no es una característica propia del sistema acusatorio. Sí lo es el que esa acusación la sostenga una persona distinta, que puede ser un órgano del Estado o no, pero que sea una persona distinta por aquello que acabamos de comentar de la necesaria diferencia entre persecución y decisión. Otra de las notas que suele caracterizar el sistema acusatorio es la publicidad frente a ese secretismo del sistema inquisitivo que, como decíamos, incluso arropa a veces al propio imputado, pues el sistema acusatorio se caracteriza por ser un sistema regido por la publicidad, por la oralidad. También ya señalábamos que no es que sea un rasgo propio, pero bueno, los sistemas acusatorios suelen ser sistemas fundados en la oralidad. De hecho, en el caso venezolano, en la exposición de motivos original del Código Orgánico Procesal Penal, se recoge, y con ello el legislador venezolano hizo suya, pues una tesis que sostiene una profesora española, Victoria Berzosa, que parte de la premisa de que de la oralidad se derivarían los otros principios. Acá en Venezuela, el profesor Jorge Rosell pues, ha hablado de la madre oralidad, y nos dice el profesor Rosell que de la oralidad se derivarían esos otros principios que nosotros calificamos como principios de procedimiento. Entiéndase, publicidad, inmediación y concentración. Otra de las notas que caracteriza el sistema acusatorio es la igualdad entre el acusador y acusado, o sea, la igualdad de partes, ¿verdad? Efectivamente tenemos dos partes en posiciones contrapuestas frente a un tercero que debe decidir, como vamos a comentar, de manera imparcial. Esas partes que se ubican en posiciones contrapuestas, pues tienen la carga de probar todas sus afirmaciones, y en el sistema acusatorio, pues se privilegia la libertad durante el proceso. Fíjense que hasta ahora no hemos hecho mención, más allá de la afirmación que recogíamos de Alberto Bovino, al tema de la presunción de inocencia, ¿no? Y volvemos a recordar que Bovino nos dice que esas son, digamos que las dos notas características, presunción de inocencia e imparcialidad, porque están ubicadas de alguna manera como una como contrapartida del otro. Y eso va a proyectarse en las garantías que en el caso del sistema acusatorio pues se reconocen en los diferentes sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué la mención a la presunción de inocencia cuando hablamos del tema de libertad? Eso significa que si a un imputado durante el proceso se le priva de libertad es porque se está violentando su presunción de inocencia. No necesariamente, ¿verdad? Si la privación de la libertad durante el proceso está justificada en razones procesales, no en razones sustantivas, no hay una afección a la presunción de inocencia. En un sistema inquisitivo se priva de la libertad a la persona para investigar y se priva de la libertad para asegurar el cumplimiento de la pena. Allí se le está dando una naturaleza sustantiva a la privación de la libertad. Le estamos dando a esa persona, es decir, estamos considerándola anticipadamente como culpable y por eso la detenemos para asegurar que cumple la pena. En un sistema de corte acusatorio se parte de una premisa distinta, ¿verdad? Se sostiene que como la persona se debe presumir y tratar como inocente hasta tanto una sentencia firme declare su culpabilidad, pues se le privará de libertad única y exclusivamente cuando razones de orden estrictamente procesal lo justifican.
¿Cuáles son esas razones procesales? Lo que en nuestra legislación conocemos como riesgo o peligro de fuga o de obstaculización, y que está articulado con el fin que se persigue, que el fin que persigue el proceso. Si nosotros nos vamos a la regulación venezolana, ¿cuál es el fin que persigue el proceso según el Código Orgánico Procesal Penal? ¿Cuál fin persigue el proceso penal? Bueno, nos dice el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal que el fin del proceso es el establecimiento de la verdad. Y si el imputado se fuga o si el imputado obstaculiza la investigación, esa verdad estaría comprometida. Entonces, en ese caso, cuando se pide la privación de libertad del imputado bajo el argumento de que se puede fugar, porque hay elementos objetivos que hacen presumir que se puede fugar, o que está obstaculizando la investigación, de entrada no se está prejuzgando en relación con su inocencia o culpabilidad, no se está afirmando, ¿verdad?, su culpabilidad a priori, sino que lo que se está sosteniendo es que si esta persona se evade o si esa persona obstaculiza la investigación, no se va a poder cumplir con un fin, con el fin del proceso, que es establecer la verdad. Y por lo tanto, pues esa razón procesal es la que justifica su detención. Ahora bien, ahorita decíamos, bueno, ¿de qué se trata? ¿De un principio o de un sistema? Porque hablamos de sistema acusatorio, pero también hablamos de principio acusatorio. Acá vamos a hacer algunas referencias muy rápidamente también en torno a lo que dice la doctrina en cuanto a este punto. Nos dice por una parte Ferrajoli que la distinción entre el sistema acusatorio y el inquisitivo podría tener un carácter teórico o simplemente histórico. Fíjense que nos está hablando de un sistema. Por su parte, Alejandra Alayud nos dice que la necesidad de acudir a un tercero para lograr resolver el conflicto es lo que se entiende por principio acusatorio. Entonces nos hablan de principio. De aquí que se puede concluir que si ese tercero, ¿verdad?, que es el que está llamado a resolver el conflicto, no puede actuar de oficio, entonces la imparcialidad judicial sería el fundamento del principio acusatorio. Y ese principio se va a proyectar dándole contenido a un modelo, ¿verdad?, que es lo que nosotros llamamos sistema acusatorio. Fíjense que aquí estaría, si se quiere, el punto medular de lo que constituye el objeto de nuestra charla, ¿no? Entonces, la imparcialidad judicial es el fundamento del principio acusatorio, por aquello de que no puede haber juicio sin actor, de que no puede, sin acusación, de que no puede haber, no pueden confundirse la persecución y la decisión, y por supuesto que eso se proyecta en un modelo, que es lo que da lugar al sistema acusatorio. Y entonces así tenemos, pues, por ejemplo, afirmaciones como las que nos hace Montero Aroca, que de hecho afirma de entrada que no existen dos sistemas, incluso. Nos dice, no existen dos sistemas por los que puede configurarse el proceso, sino, o sea, sino uno inquisitivo y un sistema inquisitivo y otro acusatorio, sino dos sistemas de actuación del derecho penal por los tribunales. Fíjense la afirmación que hace. No existen dos sistemas por los que se pueda configurar el proceso, sino dos sistemas de actuación del derecho penal por los tribunales, de los cuales uno es no procesal, que sería el inquisitivo, y el otro es procesal, que sería acusatorio. Esta afirmación que nos hace Montero Aroca, pues parte inicialmente de la premisa, pues de que el derecho procesal penal es el medio de concreción del derecho penal sustantivo. Para eso sirve el derecho procesal penal. Entonces serían sistemas de actuación del derecho penal. Pero él dice que el inquisitivo no es procesal, en tanto que el acusatorio sí lo es. Y por eso es que cuando él habla del sistema acusatorio como el verdadero proceso. Nos dice que el llamado proceso acusatorio es un verdadero proceso por cuanto en él existen realmente un juez imparcial y dos partes enfrentadas entre sí. Por eso es que el proceso penal es el mejor ejemplo de un proceso contencioso. Tenemos dos partes opuestas, dos partes en conflicto y un tercero que no debe tener interés, que está llamado a resolver ese conflicto. Entonces, de acá se deriva, como complemento a lo que comentábamos antes, como notas del sistema acusatorio, pues que se presuma la inocencia, y al presumirse la inocencia, el proceso opera como una garantía frente al poder punitivo del Estado. Es decir, a través del proceso, el propio Estado se autolimita, ¿no? ¿Cómo se autolimita? Bueno,
por aspectos como el que ya comentábamos. Si a la persona se le considera o se le presume y se le debe tratar como inocente hasta que una sentencia firme establezca lo contrario, pues el Estado, en función de ello, tiene que respetar, resguardar una serie de garantías que al final del día limitan su propia actuación o su propio poder. La privación de la libertad, como ya referíamos, pues debería entonces en este caso ser excepcional. En un sistema acusatorio se amplían las posibilidades de defensa, pues porque efectivamente la prueba es fundamental. Fíjense que ese punto no lo tocábamos al hablar de las notas características del sistema inquisitivo, pero si nosotros nos vamos por un momento a lo que era el sistema procesal penal venezolano, bajo el amparo del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues teníamos un sistema de prueba tarifada donde el legislador, palabras más, palabras menos, decía algo así como que las pruebas del sumario tenían pleno valor si no eran desvirtuadas en el plenario. Y efectivamente eso no eran pruebas. Eso, si lo llevamos al contexto actual, serían en todo caso, y algunos ni siquiera resistirían ese análisis, pues actos de investigación o elementos de convicción, porque la prueba, para que se considere como tal, debe reunir una exigencia objetiva y una exigencia subjetiva. ¿Cuál es la exigencia subjetiva? La intervención judicial, que se practique en presencia de un juez, y la objetiva, que exista la posibilidad de contradicción, si no, no estamos hablando de prueba. Las funciones básicas del proceso, por tanto, como consecuencia de la adopción del principio acusatorio en el sistema acusatorio, se distribuyen entre sujetos procesales distintos. Y, en consecuencia, el imputado es considerado no como un objeto, o debe ser considerado no como un objeto, sino como un sujeto del proceso. Esto nos lleva entonces ahora, para ya adentrarnos con más detalle el tema de la imparcialidad, pues a que ese tercero, llamado a resolver el conflicto entre partes, debe tener una serie de notas, digamos que fundamentales, que se van que permita hacer efectiva las garantías del proceso, que, como ha dicho algún sector de la doctrina, constituyen esos escudos protectores de la persona sujeto del mismo, incluso frente a la actuación estatal. Entonces, aquí podemos partir pues, de lo que nos dice el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es una norma que se repite pues, en todos estos instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, tanto regionales como universales, y que conforme al cual pues, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Verdad? Entonces, derecho a ser oída, ¿verdad?, públicamente y con justicia por un tribunal independiente y por un tribunal imparcial. De esas exigencias que debe tener el órgano llamado a resolver ese conflicto entre partes, se deducen pues entonces una serie de atributos, y entre esos atributos tenemos en primer lugar la exigencia del juez natural. Entonces, entendiendo como juez natural, pues el juez predeterminado o establecido previamente por la ley. En relación con este punto, nos dice González Pérez que se atenta contra esta garantía siempre que se modifica la competencia o la composición del órgano jurisdiccional, tanto por norma con fuerza de ley como por actos del Ejecutivo o de los órganos rectores del Poder Judicial, a fin de sustraer un litigio del conocimiento del tribunal al que naturalmente le correspondería. Si nosotros aplicamos eso al caso venezolano, pues podemos concluir que en más de una oportunidad hemos podido ver violaciones flagrantes a esa garantía. Y aquí en Venezuela hemos tenido casos en los que se ha constituido o se le ha dado competencia con posterioridad a la comisión de un hecho a tribunales, violentando pues esa predeterminación legal que es la que caracteriza el juez natural. Un ejemplo muy evidente lo constituyó en su momento la creación de los llamados tribunales antiterroristas. Además, por una resolución de un órgano como la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que se crean a partir, en el año 2004, a partir del homicidio del fiscal Danilo Anderson. Se le dio competencia a unos tribunales para conocer de esos hechos, y estábamos hablando de unos hechos que se habían cometido con anterioridad no a la creación, porque los tribunales ya existían, pero igualmente se viola la garantía
cuando se le da, se modifica, como nos dice González Pérez, la competencia o la composición del órgano jurisdiccional. Entonces, si ya el tribunal existía, yo le estoy dando una competencia en una materia que antes no tenía, para conocer de un hecho que se cometió antes de que se le atribuyera esa competencia, igualmente se está violentando el principio del juez natural. Tenemos luego las exigencias de independencia e imparcialidad. Y por supuesto que a la última es a la que le vamos a dedicar luego algún tiempo en particular. Aquí vamos igual a apoyarnos en algunas referencias que nos aporta la doctrina o la jurisprudencia europea en cuanto a estos atributos. Nos dice Montero Aroca que la independencia de la administración de justicia es un problema de derecho constitucional y de organización judicial, pero que su significado se extiende al derecho procesal convirtiéndose en un principio. Bueno, eso lo vemos nosotros en el título preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Donde nos habla de la autonomía e independencia de los jueces como una de las garantías, de los principios y garantías procesales en los que se sustenta el modelo venezolano, o por lo menos se debería sustentar según si nos acogemos a lo que dice textualmente la norma. Por su parte, Capelletti, citado por González Pérez, señala que esa independencia no solamente debe concretarse frente a las partes, porque los ataques pueden provenir incluso de presiones que se ejerzan por los otros poderes del Estado o por grupos de presión. Y como hombres que son, los jueces pueden ser víctimas de uno de los mayores peligros que gravitan hoy sobre la libertad y la conciencia, que es la manipulación del hombre a través del lenguaje. Uno podría decir que en Venezuela una afirmación como esa nos conduciría a afirmar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Nosotros lastimosamente pues hemos visto con bastante frecuencia en el caso venezolano desde hace ya muchos años, de forma además explícita, no quiere decir que antes no se hiciera, pero lo que es más grave es que además se hace de manera muy abierta, el que se le giran instrucciones a órganos del sistema de justicia y particularmente del Poder Judicial, ¿no? Porque cuando hablamos del sistema de justicia estamos incorporando allí, por ejemplo, también al Ministerio Público, pero aquí hemos visto cómo desde las esferas del poder se emiten órdenes con amenazas tácitas o a veces hasta explícitas a quienes no acaten ese llamado, ¿no? Entonces, ciertamente, pues estamos frente a un problema serio de independencia judicial, cuyos efectos obviamente va a sufrir, va a padecer aquel que es sujeto del proceso. Y por su parte, pues una doctrina vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que no existe juez imparcial y por ende no hay juicio justo cuando se produce la confusión entre las funciones de acusar y juzgar o instruir y juzgar. Eso va en sintonía con lo que ya habíamos referido antes como características del sistema acusatorio, lo que caracteriza el sistema acusatorio, la separación de estas funciones, pero si lo articulamos con lo anterior, ¿verdad? El hecho de que ese juzgamiento a veces no se deje en manos, es decir, que quien está llamado a administrar justicia se sienta comprometido en su decisión, un poco en los términos que decía Capelletti, pues por supuesto que va a afectar en tanto y en cuanto se cuestione o no haya independencia, pues la imparcialidad. Si un juez no tiene independencia para poder decidir conforme a lo que se haya aprobado, conforme a su conciencia, lo que se ha aprobado pues, en el juicio, pues jamás podrá ser imparcial. Entonces, eso significa, si articulamos esto con lo anterior, cuando hablábamos del principio del juez natural, que también, como nos dice un sector de la doctrina, los principios de juez natural e independencia judicial tienen un carácter instrumental. ¿Por qué tienen un carácter instrumental? Porque juez natural e independiente es lo que permite garantizar la imparcialidad en el proceso. Y volviendo nuevamente a la misma frase al principio que ya habíamos referido anteriormente, en el sentido de que quien instruye no debe juzgar, pues nos enseña Montero Aroca que de todos los principios atinentes a los titulares de la potestad jurisdiccional, la imparcialidad va a destacar como un carácter propio del proceso penal.
Y esa imparcialidad que se garantizaría si se separan las funciones de instruir y de juzgar, y ojo, no solamente separar la función de instruir y juzgar, sino que como veníamos diciendo, pues es verdad que puede instruir un sujeto procesal distinto de aquel que juzgue, pero en la medida en que se garantice que efectivamente el que debe juzgar lo va a hacer sin ningún condicionamiento externo proveniente de presiones de cualquier orden, interna o externa, pues se podrá garantizar la imparcialidad. Nos dice Montero Aroca que esa imparcialidad no solamente se deriva de un hecho objetivo, de un hecho evidente, que es que el juez no puede tener la calidad de parte, por razones obvias, porque ¿qué es lo que caracteriza a las partes? Las partes se caracterizan por tener interés, y el juez no puede tener interés en las resultas del proceso. Entonces no basta con que el juez no tenga la calidad de parte para que se pueda afirmar que es imparcial, sino que además de ello, ¿verdad? Hace falta una valoración de cara al caso concreto. Esa imparcialidad debe estar referida al caso sometido a consideración. ¿Qué es lo que se plantea acá? Que el juez pueda cumplir de manera correcta la función que le ha sido encomendada, ¿verdad? Llevando a cabo su actuación, la actuación del derecho objetivo, pero al caso concreto, porque no se trata de una imparcialidad en abstracto. O sea, de entrada uno debería presumir que todos los jueces van a ser imparciales, pero a lo mejor desde el punto de vista genérico o abstracto es así, pero de cara a un caso concreto, esa imparcialidad del juez podría eventualmente resultar comprometida. Entonces, el correcto cumplimiento del ejercicio de esa función y la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, ¿verdad? Sumado, por supuesto, al hecho de que el juez no puede tener la calidad o condición de parte, son los que, en criterio de Montero Aroca, van a permitir garantizar la imparcialidad. Y en el sistema, y en un sistema de corte acusatorio, pues por lo menos desde el punto de vista principista, eso debería ser así, en la medida en que las separaciones básicas del proceso, acusar y decidir, pues se confían a sujetos procesales distintos. Ahora, llevando esto de manera mucho más aterrizada, por decirlo de alguna manera, al caso venezolano, ¿no? Si aplicamos esto que venimos comentando ya al proceso penal venezolano y de entrada, entonces hacemos una afirmación acerca del carácter que le damos al proceso o al sistema nuestro, al sistema que nos rige. Y fíjense que aquí colocamos una coletilla o una precisión. En Venezuela podemos hablar de un sistema acusatorio, pero un sistema acusatorio formal, que lastimosamente se ha ido desdibujando cada vez más, y si uno como ejercicio sencillamente toma el Código Orgánico Procesal Penal de 1998, que comenzó a regir de forma plena el 1 de julio del 99, y que lo compara con el actual Código Orgánico Procesal Penal después de 6 reformas, pues se va a dar cuenta que hay una diferencia muy marcada entre los principios que sustentaron ese modelo procesal, entre ellos el principio acusatorio, por supuesto, y lo que tenemos hoy día, no solamente a nivel de derecho positivo, sino lo más grave, la interpretación que fundamentalmente desde el punto de vista de la jurisprudencia se ha dado. ¿Y por qué digo que es más grave? Porque fíjense que la ley pudiera ser muy mala, podríamos tener leyes muy malas, pero si tenemos jueces garantistas, respetuosos de los principios, conocedores del modelo, ¿verdad? Y de las bases que lo sustentan, la situación sería otra. Y yo creo que uno de los ejemplos más evidentes lo podemos advertir en el caso español. Por lo menos en el caso de España, la ley de enjuiciamiento criminal española, que sirvió como fuente de inspiración de nuestro derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, no contempla formalmente una fase intermedia para que se controle la acusación. Eso no existe en la ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dado lugar a, como dice por allí una autora, se le ha dado carta de ciudadanía a lo que ellos llaman el periodo intermedio del proceso penal, porque parten de la premisa de que debe haber una etapa en la que se controle el mérito de la instrucción, el resultado de la investigación, en orden a evitar
la llamada pena de banquillo. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitirles con esto? Que puede ser que la ley incluso sea deficiente, incompleta en su regulación, pero si tenemos tribunales garantistas, jueces garantistas llamados a resolver desde una manera más principista, la situación no se torna tan grave. En el caso venezolano, pues nos vamos a conseguir con que incluso normas que aún todavía mantienen desde el punto de vista de la letra de la ley cierto carácter garantista han sido interpretadas en sentido casi que contrario por nuestra jurisprudencia, ¿no? Si nosotros partimos de la previsión del artículo 1 del Código Penal, procesal penal, perdón, que garantiza o que contempla el principio de juicio previo y debido proceso, allí se establece de manera explícita que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, oral y público, ¿verdad? Realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, ante un juez o tribunal imparcial, ¿no? Entonces, no es un problema de la ley. Se declara que el juez o tribunal llamado a conocer, pues tiene que ser imparcial conforme a lo que establece la Constitución, los tratados, etcétera, etcétera. Este principio estaba con algunas diferencias de forma desde el código original. Entonces, cuando la Constitución se aprueba posterior a la entrada en vigencia del COP y se establece un artículo como el 257, por ejemplo, ¿verdad?, que nos dice que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia y se constitucionaliza algunos principios del proceso, pues uno presumía que eso le iba a dar mucho más peso a lo que contemplaba la ley procesal penal en nuestro caso. Lastimosamente, la práctica nos ha evidenciado que no es así. En relación con en el contexto del modelo acusatorio, uno de los aspectos, digamos, que cobra importancia precisamente porque ya dijimos que la imparcialidad judicial es clave en el sentido de que el juez va a resolver un conflicto entre partes y una de esas partes, que es el sujeto del proceso, que es el imputado, ¿verdad?, va a cumplir un rol evidentemente central. Es el momento en el que se adquiere la cualidad de imputado. En el caso venezolano, y bueno, por razones de tiempo no vamos a entrar en demasiados detalles sobre esto, pues ha habido en algunos casos, yo diría que una evolución y luego una involución acerca de lo que, del tratamiento de la cualidad de imputado, el momento en que se adquiere la cualidad de imputado en el proceso. Yo he preferido siempre quedarme con lo que ha sido la interpretación que ha hecho tanto la doctrina como la jurisprudencia española, que parte de la premisa de que lo que más garantías le da a una persona es que se la considere imputada, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede defender, tan sencillo como eso, y que la condición de imputado se adquiere a través de cualquier señalamiento, independientemente, como diría Caferata, del grado de seriedad que haga aparecer una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un hecho punible. Y fíjense la vinculación que hace el Tribunal Constitucional Español entre el tema de la condición de imputado y el carácter del sistema, porque dice que la comunicación de la imputación debe ser expresa e ilustrativa de su objeto y de los derechos del imputado. Se debe producir antes de la acusación, evitando así que el ya imputado quede inerme ante una investigación sumarial que se realiza a sus espaldas y que adquiere un carácter inquisitivo. Claro, acuérdense que veníamos hablando de que en el sistema inquisitivo, pues la investigación era secreta incluso para el propio imputado. ¿Y por qué hacemos mención particularmente al caso del imputado? Bueno, para poder aterrizar en la situación venezolana, ¿verdad? Nosotros aquí, si tuviésemos que hacer una especie de análisis o de contrastación entre lo que veníamos señalando hasta ahora y cómo funciona esto en el caso venezolano, y preguntarnos si efectivamente en Venezuela haya independencia judicial como un mecanismo para garantizar, o como un medio instrumental, como ya decíamos, para garantizar la imparcialidad judicial, pues pareciera que la respuesta lastimosamente es negativa. Casi digamos que casi la totalidad, vamos a decir, hay un alto número de jueces venezolanos, el mayor porcentaje de jueces venezolanos son jueces provisorios. Desde el momento en que un juez no tiene estabilidad en el cargo, no puede ser independiente. Luego, si no puede ser independiente, pues menos puede ser imparcial. En Venezuela es muy fácil remover a un juez, no solamente removerlo, hasta meterlo preso. Entonces, evidentemente, en la medida en que esa garantía de la independencia como medio para hacer efectiva la imparcialidad no se dé, pues se está desdibujando
lo que es la nota fundamental del sistema acusatorio, que como ya veníamos diciendo es la imparcialidad judicial. A esto se le suman una serie de atributos o de condiciones o de notas muy criollas, podríamos decir, ¿verdad? Como el caso de que en Venezuela, bueno, ahorita porque estamos en situación de cuarentena, pero desde hace muchos años en Venezuela nos hemos acostumbrado a una llamada justicia nocturna. Las decisiones se dictan aquí al filo de la madrugada o de la medianoche, donde ya los sujetos del proceso, por razones del simple cansancio o agotamiento físico, pues terminan casi que cediendo o aceptando la decisión muchas veces arbitraria que se adopta, ¿no? A esto se le suma pues la práctica que se ha generado en Venezuela de los tribunales pasar mucho tiempo sin dar despacho, lo más grave aún con personas detenidas a su orden, ¿verdad? Y no hay ninguna instancia que controle eso, las acciones de amparo o son declaradas inadmisibles o son declaradas sin lugar, en el mejor de los casos, porque en algunos casos ni siquiera hay un pronunciamiento sobre el punto. Desde hace muchos años, pues ya nos hemos visto con relativa normalidad y sobre todo a partir de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, la posibilidad de que el juez asuma una función que le corresponde al fiscal, que es la imputación. Entonces en Venezuela tenemos imputaciones judiciales y hasta policiales, que como vamos a referir seguidamente, la han podido constatar en algunos casos que, bueno, han sido además de conocimiento de todos por la trascendencia que han tenido, el hecho de que el Poder Ejecutivo no acate las órdenes de libertad que emanan del Poder Judicial, que es la autoridad competente para, así como es la autoridad competente para privar de la libertad a una persona, pues también para ordenar su libertad. Y a todo ese panorama, digamos que se ha contribuido jurisprudencialmente a partir de, o con ocasión de fallos como que tienen en pantalla, un extracto de esta sentencia del año 2017, de julio de 2017, que digamos que dejó sin efecto, sin decirlo, un criterio vinculante que había sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que la imputación se debía hacer ante el Ministerio Público. Había dicho la Sala Constitucional que en los casos, por ejemplo, en que una persona había sido sujeto de una orden de aprehensión y una vez detenida era presentada ante el tribunal y con anterioridad a ese momento, pues no había sido imputada, cuando el Ministerio Público en la audiencia de presentación le informaba sobre el hecho que se le atribuía, pues estaba realizando la imputación, porque imputar significa eso, informarle a la persona las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría cometido el hecho que se le está atribuyendo. En esa sentencia era una sentencia vinculante, en julio de 2017, se dice, entre otras cosas, en esta sentencia, que el término imputado es utilizado por nuestra norma adjetiva penal, fíjense lo que dice la Sala Constitucional, de manera ligera y sin distinción procesal alguna, de conformidad con el artículo 126 adjetivo. Una cuestión que yo particularmente considero que no es así. Yo creo que fuera de que el código efectivamente en algunos casos habla del imputado para referirse al acusado, en el código se diferencian tres estatus. O sea, esa persona sujeto del proceso puede tener un triple estatus dependiendo de la etapa procesal. Imputado, ¿verdad? Acusado y penal. O sea, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos. Entonces, eso decir que se utiliza de manera ligera el término imputado, ¿verdad? Y que la sala, pues como máximo intérprete de la Constitución, en virtud de las garantías constitucionales precitadas, que son las que tienen ustedes aquí abajo, presunción de inocencia, debido proceso, pues natural, etcétera, ¿verdad? Establece provisionalmente que toda persona investigada por la presunta comisión de un hecho punible o aprendida en flagrancia obtendrá la condición de imputado una vez que haya sido informado por parte del Ministerio Público ante su defensor de confianza o público, si no lo tuviere, en la sede del órgano jurisdiccional penal competente de los hechos que se le atribuyen o de los cuales presuntamente sería autor y los elementos en los que se sustenta esa imputación, para que el juez en funciones de control garantice y supervise el cumplimiento de la legalidad en el proceso, especialmente en lo referente a los derechos constitucionales de investigado, por lo que se le va a considerar
como investigado y no como imputado, hasta que se cumplan los requisitos señalados en supra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esa manía de cambiarle el nombre a las cosas, es como ha dicho en muchos casos el doctor Alberto Arteaga. Entonces, en Venezuela ahora no hablamos de presos, sino de privados de libertad. Un poco aquí vamos en esa misma línea. Entonces, no, la ley dice que es imputado, pero yo, Tribunal Supremo, digo que no es imputado, que es investigado. ¿Cuál es el trasfondo al final de esto? Porque el problema es que una interpretación como la que se hace aquí conlleva o tiene como riesgo el que la adquisición de la cualidad de imputado dependa, ¿verdad?, de una decisión prácticamente de un sujeto procesal, y que esa adquisición de la cualidad de imputado, según la ley, es la que me permite a mí entonces, ya en ese estatus, poder defenderme. Entonces, de la mayor o menor diligencia, del mayor o menor interés de ese sujeto que me debe imputar frente a un tribunal, es que va a depender que a mí se me dé ese carácter o no, y en consecuencia yo pueda ejercer los derechos que la ley establece a mi favor. Por eso, como señalaba hace rato, yo soy del criterio de que, como dice la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina española, lo que más garantías le da a una persona es que la consideren imputada. Obviamente en Venezuela eso tiene una connotación, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que son las garantías del proceso, por supuesto que es así, porque si la persona es imputada se puede defender. Si el momento de adquisición de la calidad de imputado se retrasa porque se le confía su otorgamiento a un sujeto procesal, en este caso Ministerio Público, que lo debe hacer ante un juez. Entonces yo, persona sujeto a esa investigación, estoy dependiendo de ello, y eso trae como consecuencia y como riesgo que puedo estar siendo sujeto de una investigación, ¿verdad?, sin tener conocimiento de ello, bajo el argumento de que soy simple investigada y no imputada. Entonces yo creo que interpretaciones como esa, indudablemente que van en sentido contrario, pues a lo que debe caracterizar la imparcialidad del juez, porque además el juez es el que se supone que va a controlar el cumplimiento de la legalidad en el proceso, ¿verdad?, y que es uno de los atributos fundamentales o de las notas fundamentales del sistema acusatorio. Por eso, sumado pues a que en Venezuela las reformas que el código ha sufrido han ido cada vez quitándole más facultades al propio Ministerio Público, dándole más poder a la policía, dándole poder al juez, un poco retrotrayendo en cierto sentido su rol al rol que tenía bajo el amparo del Código de Enjuiciamiento, pues han llevado a que en Venezuela, y con esfuerzo, podamos decir que estamos frente a un sistema acusatorio formal. Aquí, sencillamente, algunos ejemplos de lo que venía comentando anteriormente, ¿no? De imputaciones policiales, por ejemplo, un caso, bueno, que obviamente todos tienen algún matiz político, y eso también pues priva en las interpretaciones que se han hecho. Yo diría que es el argumento central. El caso del señor Ángel Coromoto Rodríguez, que fue detenido por el SEBIN en mayo del año 2016, y que a pesar de que el Ministerio Público no imputó delito, pues fue una persona que fue detenida porque la autoridad policial es la que la presenta ante la autoridad judicial, por decirlo de alguna manera. Igual en el caso de ciudadano Alejandro Puglia, a quien se le decretó medida privativa de libertad por manejar un dron, ¿verdad?, bajo el argumento de un supuesto favorecimiento bélico, siendo que hasta el Ministerio Público no le imputó la comisión de hecho punible alguno. Y bueno, muchas imputaciones que vimos durante el año 2017 con ocasión de las protestas, en este momento, a partir del tema del decreto de estado de alarma nacional y las limitaciones en cuanto a la circulación fundadas en la situación de pandemia bueno, que todos conocemos, nos volvemos a encontrar otra vez pues con que bajo el amparo de un estado de alarma o de excepción, nuevamente se sacrifican una serie de garantías, dejando de lado o desconociéndose que según la propia Constitución ni siquiera durante estados de excepción se puede suspender la garantía del debido proceso, ¿no? Entonces, pareciera que durante la situación de cuarentena, así como supuso suspender actividades laborales, académicas y qué sé yo, de facto también habría dado lugar a la suspensión de las garantías del debido proceso. Y bueno, para cerrar, como reflexión final, pues nos hacemos la pregunta de si el principio acusatorio constituye una garantía para asegurar la vigencia de los derechos en Venezuela.
Uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de la letra, de la ley, de los principios, debería ser así. Lastimosamente, pues hay una distorsión muy marcada entre lo que establece la norma y lo que vemos en la práctica. Y para cerrar, pues la afirmación de que en Venezuela constitucionalmente se reconoce o se consagra el principio acusatorio, porque si nos vamos a la norma constitucional que nos habla del proceso penal militar o del proceso que se debe seguir frente a la Comisión de Delitos Militares, en el que se dice que el procedimiento militar se rige por los principios del sistema acusatorio y el código, y lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. Yo creo que a partir de esa afirmación se está reconociendo o se está declarando que efectivamente el proceso penal venezolano, que se siga a los civiles o a los militares, se sustenta en el principio acusatorio, que no es otro que la separación entre la función de acusar y juzgar. Pero, lastimosamente, a pesar de que eso es así, que está contemplado constitucionalmente de esa manera, pues la ley, en algunos casos, a partir de todas estas reformas que decíamos, en el caso del COP, pues han desdibujado el modelo original y todo lo que es la legislación colateral que cada vez se ha ido incrementando, y las jurisprudencias regresivas desde nuestro punto de vista, pues que ha adoptado fundamentalmente el Tribunal Supremo, pues han desvirtuado esa imparcialidad judicial como uno de los atributos centrales del sistema acusatorio. Bien, estas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes, pues ahora si hay alguna pregunta, con todo gusto. Sí, gracias profesora por su ponencia. Tenemos varias preguntas registradas en la sección de preguntas y respuestas. Recuerden, todavía pueden formular sus preguntas a través de esta sección que nos permite responder de manera mucho más eficiente. Yurilma Hernández le da las gracias por su clase y pregunta lo siguiente: ¿cuáles considera usted que pudieran ser los retos hoy en día que tiene un juez para que no haya perturbación ajena a su examen objetivo de los hechos y del derecho para resolver los conflictos? Bueno, fíjense, lo que pasa es que hablar de retos es difícil porque yo parto de la siguiente premisa. O sea, quien no se sienta en estado de ánimo para ser objetivo e independiente, o sea, imparcial, frente a un caso que le corresponde resolver, pues no debería asumir la responsabilidad de la judicatura. A veces nosotros nos encontramos con afirmaciones como que, bueno, sobre todo gente que tiene ya mucho tiempo en el Poder Judicial y entonces, bueno, que aspira pues a una jubilación y que a veces ha tenido que tolerar o aceptar o ejecutar algunos actos con los que no esté de acuerdo. Uno puede entender eso desde el punto de vista de la posición personal, pero si lo vemos desde el punto de vista institucional, o sea, para ser juez hay que ser independiente, para poder ser imparcial. Y si yo no tengo comprometida mi independencia porque debo el cargo a alguien, pues indudablemente que no puedo ejercer eficientemente y eficazmente la judicatura. Yo diría, si tuviese que hacer, digamos que una propuesta, aquí, a mi modo de ver, uno de los medios para poder recuperar la credibilidad en el sistema de administración de justicia, por lo menos en el caso penal, y poder garantizar esos atributos de la jurisdicción de los que veníamos hablando, es volver a concursos públicos de oposición para que una persona, justamente con esa tranquilidad de ánimo y conciencia que le da al saber que su cargo no solo debe, sino a su esfuerzo propio o personal, esté justamente en condiciones de poder administrar justicia de manera objetiva. Sí. Saúl León pregunta lo siguiente: ¿a qué se refiere cuando afirma que en el sistema inquisitivo las razones de la privación judicial preventiva de libertad son razones sustantivas? ¿Cuáles son las razones sustantivas? Fíjense, cuando hablamos de razones sustantivas nos estamos refiriendo a qué es lo que se persigue con la privación de la libertad. La privación de la libertad puede perseguir un fin de derecho penal sustantivo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el cumplimiento de la pena.
Se comete un delito, se supone que la consecuencia de la comisión de un delito es la imposición de una pena, ¿no? Entonces, si yo privo de la libertad a una persona para asegurar que esa persona cumpla la pena, yo estoy dándole la privación de la libertad a un fin sustantivo porque en lugar de ser una medida cautelar, la estoy utilizando como una pena anticipada. A eso es a lo que me refería. Entonces, se priva de la libertad desde ahorita para asegurar que la persona cumpla la pena. ¿Eso qué significa? Que le estoy dando a la privación de la libertad un fin sustantivo. Fin sustantivo que es cumplir anticipadamente la pena. Mientras que si yo le doy a la privación de la libertad un fin procesal, utilizo la medida de privación de libertad como lo que debe ser una medida cautelar para garantizar algo, para garantizar la presencia del imputado, para garantizar que el imputado no se me va a fugar. Entonces, fíjense ustedes, no es lo mismo que yo, fiscal, vaya donde un juez y le diga, yo solicito que usted libre una orden de aprehensión en contra de fulano de tal para asegurar el eventual cumplimiento de la pena. ¿Qué estoy diciendo con eso yo? De entrada yo estoy presumiendo que esa persona es culpable y como presumo que es culpable, quiero asegurarla desde ahorita para que cumpla la pena. Allí está el fin sustantivo. Le di a la privación de la libertad el carácter de pena anticipada. Mientras que si yo digo, yo solicito que se libre una orden de aprehensión en contra de este ciudadano porque tengo elementos que objetivamente me hacen presumir que se va a fugar o me está amenazando a la víctima, me está amenazando a los testigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí el fin es de carácter procesal. Diego Barbosa pregunta, en su opinión, el establecimiento del peligro de fuga con base en los delitos imputados por la parte acusadora violenta la presunción de inocencia, o mejor dicho, el estado de inocencia. Este peligro de fuga, así previsto, ¿tiene fundamento sustancial y no procesal? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en el caso nuestro, y a eso me refería cuando señalaba que poco a poco se había ido desdibujando el modelo. Si ustedes revisan el COP de 1998, se van a conseguir que allí se hablaba de peligro de fuga y de peligro de obstaculización como requisitos que se debían acreditar para decretar la privación judicial preventiva de libertad. Pero el peligro de fuga no estaba referido a el quantum de la posible pena que se le impondría a la persona. Esa distorsión se incorpora en la segunda reforma al COP que se hace en el año 2001. Entonces, allí donde se incorpora el famoso parágrafo que nos dice que si el delito merece pena de 10 años o más, entonces se presume la fuga. Allí yo estoy dándole a esa privación de la libertad fundada en un peligro de fuga un carácter sustantivo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando como referente la pena que se podría imponer. Entonces, fíjense, a la persona se le podría imponer una pena de hasta 30 años, pero si no hay riesgo de que la persona se fugue, ni me amenace a los testigos, ni a la víctima, ni a cualquier otro que pueda comparecer en el proceso, entonces, ¿cuál es la razón para que la detenga? Entonces, yo creo que allí el tema es que el supuesto para presumir la fuga que hace que el criterio obedezca a una razón sustantiva es el quantum de la pena. Bien, un espectador que no se identifica pregunta lo siguiente: ¿se puede hablar de un sistema mixto en Venezuela? Bueno, podría, bajo el argumento, o sea, algunos preferimos llamarlo acusatorio formal, pero al final del día pudiera calificarse como un sistema mixto. Es como por ejemplo, antes de la entrada en vigencia del COP, igual se contrastaban dos modelos, el inquisitivo y el acusatorio, y decía un sector de la doctrina que en Venezuela había un sistema mixto porque la primera parte del proceso era secreta y la segunda parte era pública. Entonces, bueno, si nosotros entendemos como sistema mixto esa fusión o esa concurrencia de rasgos característicos de un modelo y del otro, podríamos hablar de un sistema mixto. En todo caso, lo que pasa es que yo creo que la mayoría de esos rasgos son producto de la interpretación equivocada o distorsionada que se le ha dado a los principios y alguna que otra reforma legislativa. Pero si uno revisa, por ejemplo, los primeros 23 artículos del COP, desprendido de cualquier otra valoración y se limita a ser una interpretación muy principista, eso a lo que más se parece es al sistema acusatorio. Entonces, por eso algunos solemos decir que es acusatorio formal, pero no sería ningún pecado capital decir que es un sistema mixto en absoluto. Luisa Romero pregunta lo siguiente: ¿el efecto suspensivo violenta el principio de juez natural
¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, supongo que se está refiriendo al efecto suspensivo que se le da al recurso, apelación que se interpone en contra de la decisión que decreta la libertad de un imputado, ¿no? Yo, la verdad, no lo relaciono con el principio del juez natural, porque como venía comentando, entiendo que el principio del juez natural está referido al juez predeterminado por ley. Entonces, si el juez predeterminado por ley acuerda la libertad, salvo que se le diera, digamos que esa interpretación, que como el juez predeterminado por ley ordenó la libertad y la libertad no se ejecuta en razón del recurso que interpone el fiscal, se está violentando ese principio. Yo lo he relacionado más con el tema aunque entiendo que, bueno, algunos no compran mucho esa tesis, pero más bien lo he relacionado con el tema de que si el juez, como decía antes, es el que puede decretar una privación de libertad y es el que está facultado para ordenar la libertad, entonces, cuando no se ejecuta esa orden de libertad, se está incumpliendo con el mandato constitucional, porque nos dice la Constitución que una vez librada orden de excarcelación por la autoridad competente, esta debe ser ejecutada, y la autoridad competente es el juez. Entonces, al no cumplirse esa orden emanada de la autoridad competente, desde mi punto de vista, se está violentando la libertad y, por supuesto, fundada en esa garantía que contempla el propio texto constitucional, que es que el juez es el que puede acordar excarcelaciones y las mismas tendrían que ser ejecutadas por cualquier órgano a quien vaya dirigida. Gabriel Guillén, desde Valera, envía saludos en nombre de la revista de Derecho Penal y formula la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted pasado en estos 20 años? Sistema acusatorio, ¿se ha revertido su visión? Él cita como ejemplo que los jueces de control han tomado como regla la prisión preventiva y los resultados han sido prisiones penadas. Bueno, es que yo creo que, fíjense, es un tema, efectivamente, como dice Guillén, más de los jueces que de la ley. Ojo, la ley ha ayudado, indudablemente que ha ayudado, quiero decir que ha ayudado al ser reformada y retrocederse en el esquema original, ¿no? Porque efectivamente, como les comentaba hace poquito, en la versión original del COP, una persona a quien se le imputara un delito que mereciera pena de 15, de 20 años, podía ser enjuiciada en libertad, perfectamente. No es posible, o por lo menos ya se colocan unas trabas a partir del año 2001 que se incorpora como criterio para presumir la fuga el quantum de la pena. Yo creo que esa actuación de los jueces que han digamos que ha dado lugar a que se haya nuevamente regresado al anterior estado de cosas, en el sentido de que la regla es hoy día la privación de la libertad, tiene que ver sobre todo con los mensajes que se envían desde el poder, con los mismos criterios regresivos del Tribunal Supremo de Justicia, algunos, lo más grave aún todavía, vinculantes, ¿verdad? Entonces, el juez, sumado al tema de su falta de independencia, suele ser muy temeroso. Entonces, frente a las posibles consecuencias que pudiera generar para él el adoptar una decisión en la que a lo mejor procedía a la libertad, pues ha llevado a que se haya convertido verdaderamente en la regla. Es decir, es como que, bueno, si yo soy juez y estoy conociendo de un caso de presunto delito de tráfico, y entonces si yo considero que se violentaron todas las garantías y libero a esa persona, ¿verdad? Entonces yo voy a ser calificada como narcocomplaciente. ¿No? Entonces creo que toda la situación de inestabilidad de los jueces fundamentalmente es la que ha llevado a que se haya acogido o acudido a la fórmula de la privación de la libertad con preferencia al juzgamiento en libertad. Sí. Jonathan Mustiola agradece por su seminario y formula la siguiente pregunta. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia, donde se suspenden los lapsos procesales por la cuarentena, ¿cuál es su opinión? Ya que por lo menos en materia penal, el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal indica bajo ningún concepto se suspenderán los lapsos procesales.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que allí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Porque nuestro código declara como hábiles durante la fase preparatoria todos los días a los efectos de la investigación. O sea, en esta situación de cuarentena, a un fiscal le siguen corriendo los laxos en lo que tiene que ver con el tema de investigación. ¿Cuáles son los laxos que se suspenden a partir del momento en que se comienzan a computar los días como hábiles? ¿Por qué? Porque si estos días no son hábiles porque hay suspensión de actividades, entonces el laxo no corre, ¿no? Uno puede entender que eso sea así. Lo que pasa es que, claro, en Venezuela esto viene a agravar una situación ya que veníamos padeciendo, que es que lo que yo les comentaba del alto número de días sin que los tribunales dieran despacho. Entonces, a eso le sumamos ahora unos 30 días inicialmente y ahora una prórroga de 30 días más. Entonces, eso trae como consecuencia, obviamente, que el proceso se sigue prolongando. Yo sí creo que si durante esta etapa se vence el laxo, se cumplieron 2 años y la persona no ha sido sujeto de una sentencia y por lo tanto debe decaer la medida, bueno, efectivamente ese efecto se tiene que generar, se tiene que aplicar, ¿no? Pero entiendo la coyuntura, el tema es que esto ahora lo vemos como muy gravoso porque precisamente se suma a una situación que ya veníamos padeciendo. Entendemos que es una necesidad, pues, por razones obvias, pues si estamos hablando de riesgos de contagio, qué sé yo, bueno, precisamente, entonces esto justifica el que si personas están detenidas, se le están venciendo laxos mientras está corriendo la cuarentena, pues los tribunales tienen que estar vigilantes de los efectos que se generarían por esos cumplimientos de laxos y ordenar las libertades en los casos en que correspondieren. Alasne Pirrone pregunta lo siguiente. En el caso de los sistemas mixtos, como el español, en donde el proceso empieza siendo inquisitivo y después se transforma en acusatorio, ¿considera que en estos casos podría verse afectada la imparcialidad del juez? Sí, bueno, Alasne, que como varios de los que están por allí en el foro han sido mis alumnos, efectivamente considero que sí. En el caso español, el juez ejerce facultades instructoras y eso es una de las características que son propias del sistema inquisitivo. Entonces, fíjense que si el juez instruye, el juez investiga y ese juez y el mismo juez posteriormente puede adoptar decisiones incluso sobre el fondo, a mi modo de ver, está gravemente comprometida la imparcialidad. Fíjense que por eso citaba casualmente el ejemplo español en cuanto hasta la figura a la creación del periodo intermedio, ¿no? Porque formalmente no existe en la ley. ¿Y por qué se crea esa etapa intermedia o ese periodo intermedio en el proceso penal español? Para evitar la pena de banquillo, porque bueno, es la manera de poder controlar el resultado de esa instrucción. Lo que sucede es que, claro, en España ha habido un fenómeno bien interesante porque a partir de la última constitución española se verificó una especie de constitucionalización del proceso penal. Entonces pasa, como dice un autor español, precisamente, específicamente Ramos Méndez, dice que hoy día en España se podría llevar adelante el proceso penal solamente con la constitución en la mano. ¿Por qué? Porque la ley de enjuiciamiento dice una cosa, pero la doctrina muy avanzada del Tribunal Constitucional Español pues ha logrado superar esos escollos normativos. En Venezuela lastimosamente sucedió lo contrario. Podemos tener una ley aparentemente, o sea, una ley formalmente muy garantista, pero la interpretación que han hecho de ella los operadores del sistema de justicia más bien ha sido regresiva. Armando Zuna plantea lo siguiente. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal aún contiene vestigios del sistema inquisitivo. Ello se evidencia en el título sexto, régimen probatorio. El mismo confunde lo que son actos de investigación y actos de prueba. Ejemplo sería el artículo 186, que dice, mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público. El artículo 181, que dice, la policía podrá inspeccionar a una persona, o el artículo 193, que señala, la policía podrá realizar la inspección de un vehículo. Él dice que así hay innumerables artículos en la norma adjetiva que confunden la investigación y la actividad probatoria.
entendida esta última, todos aquellos actos destinados a crear la convicción del juez convertido en certeza no inocente de error. Pide su opinión al respecto. Bueno, fíjense, yo creo que allí esos actos a los que se refieren las normas invocadas son actos de investigación que se realizan durante la fase preparatoria que a mi modo de ver no se pueden confundir con prueba. Por eso yo decía que para que un acto sea prueba se tienen que dar dos requisitos. Un requisito objetivo, que es la posibilidad de control, de contradicción, y un requisito subjetivo, que es la intervención judicial. O sea, la prueba va dirigida ¿a quién? La prueba va dirigida a convencer al juez. Yo creo que todos estos actos que se realizan en el marco de la fase preparatoria van dirigidos a sustentar el acto conclusivo que presenta el Ministerio Público. Entonces, ¿para qué le sirve al fiscal el resultado de esa inspección, la resulta de un allanamiento, de un registro, etcétera, etcétera? Bueno, para sustentar el acto conclusivo que va a presentar, ya sea una acusación, ya sea una solicitud de sobreseimiento, un decreto de archivo. Esos actos no pueden no son prueba, ¿verdad? No van a tener valor probatorio, pueden adquirir ese valor en la medida en que se incorporen al juicio con la garantía de la contradicción. Porque si la prueba va dirigida a convencer al juez, esos actos que se practicaron en esa etapa inicial, en todo caso van dirigidos a sustentar la actuación del fiscal, ¿no? Y yo creo que en ese caso el código, más bien, entiendo yo que en las normas que se refieren al régimen probatorio, que indudablemente sí hay una cantidad de cosas allí que revisar y que adecuar, porque a veces hasta la terminología no es la más correcta desde el punto de vista técnico, sí deja claro de alguna manera el legislador, o quizás con un ejercicio de interpretación no tan forzado, que cuando se habla, por ejemplo, de licitud, del principio de licitud de la prueba, aplica tanto a los actos de investigación como a los actos de prueba. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la confusión obedece, y la vemos todos los días en la práctica, en que a veces utilizamos como medios probatorios o se invocan como medios de prueba, sobre todo en los escritos acusatorios, actos de investigación. Entonces, y se confunde hasta la naturaleza del medio. Aquí todavía no hemos terminado de deslastrarnos de aquello de que todo lo que está escrito es un documento, y eso no es así. Esa posición hay que superarla. Es que porque entonces se ofrece como una documental, un informe pericial. No, señor, eso es una experticia y va a tener el valor que se le da a las experticias en la medida en que los expertos que declaran en el juicio puedan corroborar o no lo que dijeron en su dictamen inicial. Entonces, creo que todavía tenemos que quizás la confusión a la que se refiere la pregunta tiene que ver por la interpretación que se le ha dado desde el punto de vista práctico, donde vemos todavía muchísimas confusiones. Entonces, unas actas policiales para que se lean como documentales. ¿Qué es eso? Eso no es ninguna prueba documental. Entonces, esa misma confusión que se ha generado, a veces, yo diría, a veces quizás, aunque dicen que la buena fe se presume y el que alegue lo contrario tiene que probarlo, a veces uno tiende a pensar mal. Entonces, vemos unas acusaciones con una larga lista de supuestos elementos de convicción, no sé cuántas actas policiales, qué sé yo, que al final del día lo que hace es engordar ese acto conclusivo, pero que realmente, desde el punto de vista del análisis que hay que hacer del sustento, no lo resiste. ¿No? Entonces, yo creo que si aplicamos los principios, se advierte la diferencia entre los actos de investigación y los actos de prueba. Creo que indudablemente que sí. Bien. Betty Santi pide su opinión sobre la validez de los llamados modelos intermedios, donde permite la figura del juez instructor bajo el pretexto de que es un juez que solo se encarga de dirigir la investigación, más no de decidir el mérito. ¿Hasta qué punto esos modelos afectan la imparcialidad judicial? Bueno, fíjense, uno podría decir, bueno, no se afecta la imparcialidad judicial porque no es el mismo juez, pero es que, bueno, al final del día, ese modelo no es acusatorio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿por qué no es acusatorio? Porque en el sistema acusatorio, quien acusa tiene que ser un sujeto procesal distinto del que decide. No nos estamos refiriendo a la persona física, ¿no? Sino un sujeto procesal distinto, un órgano distinto. Bueno, Ministerio Público versus tribunal. Entonces,
Yo creo que aquí uno podría afirmar, bueno, no se afecta la imparcialidad porque el juez que instruye no es el mismo juez que decide. Ajá, pero entonces ese no es un sistema acusatorio, ¿no? Entonces, porque allí no puede instruir un miembro o un representante del mismo órgano que va a tomar la decisión sobre el fondo. Saúl León pregunta, ¿cree que la imputación es más garantista cuando se hace ante un juez, independientemente que adquiera la cualidad de imputado por cualquier acto de procedimiento según lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal? Mire, yo no creo porque eso, o sea, yo lo relaciono con lo que comentaba antes en mi intervención, que tiene que ver con el momento en el que se le da la condición. Yo creo que la condición de imputado deviene de cualquier señalamiento. Incluso, fíjense que el código siempre había establecido que la persona que tuviese la condición de imputado podía declarar directamente ante el juez. Es decir, sin que hubiese sido imputada formalmente, esa imputación material de la que ya había sido objeto le hacía surgir el derecho de acudir ante el juez a tribunal y aquí, a declarar. Y aquí vimos casos en los que los jueces se negaban a tomarle la declaración a la persona porque decir, usted no tiene la condición de imputado. Entonces, fíjense, creo que allí el riesgo está, a lo mejor uno está un poco influenciado por la situación nuestra, porque el que se exija que la imputación sea ante el tribunal, al final va a dejar o va a supeditar la imputación a la voluntad del fiscal, porque quien imputa es el fiscal. Entonces, si se hace ante el tribunal y depende de la voluntad del fiscal, ojo, que no quiere decir que cuando se hacía ante el fiscal no se estaba corriendo ese riesgo. Sencillamente creo que no se le dan más garantías, no se le dan más garantías. Creo que tendría la misma garantía si era imputado ante el fiscal o ante el juez. No se traduce en mayores garantías como trata de hacerlo ver la sentencia. Creo que no es así, porque en ambos casos va a estar supeditada la adquisición de la cualidad a la decisión del fiscal del Ministerio Público, que antes imputaba en sede fiscal y ahora tiene que imputar ante un tribunal de control. Sí. Estamos llegando ya al final de la sesión. Vamos a tomar 5 minutos para responder algunas de las preguntas que faltan, aunque son muchas las que hay pendientes. Juan González Taguaruco plantea lo siguiente. Objetivamente, la sustracción del conocimiento de un asunto al juez que sería competente por materia por un acto normativo, viste el carácter de ley formal, de suyo, no se erige en una infracción a la garantía del juez natural, ello a propósito de su consideración como juez natural y los jueces con competencia nacional en delitos asociados al terrorismo. Sí, creo que sin lugar a dudas. De hecho, una de las cosas que comentaba en mi intervención, creo que era una cita de González Pérez que hacía sobre ese particular, que vuelvo a leer un momento. Dice: González Pérez se atenta contra la garantía del juez natural, siempre que se modifica la competencia o la composición del órgano jurisdiccional, tanto por norma con fuerza de ley como por actos del Ejecutivo o de otros órganos rectores del Poder Judicial, a fin de sustraer un litigio del conocimiento del tribunal al que naturalmente le correspondería. Creo que aquí, claro, se viola el principio de reserva legal, se viola el principio del juez natural, porque, bueno, a través de un acto de rango sublegal, una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, ya sea de sala plena, de la Comisión Judicial, etcétera, que cambie las normas de competencia, ¿verdad?, está violentando la garantía del juez natural. Además de que eso es materia de reserva legal. Sí. Una oyente identificada como Nancy pregunta su opinión sobre la eliminación de la participación ciudadana como un factor que afectó el diseño del acusatorio en Venezuela. Bueno, fíjense, hay un punto que inicialmente hay que aclarar, es que en un sistema inquisitivo puede haber participación ciudadana. O sea, participación ciudadana entendida como la intervención de ciudadanos no abogados en el sistema de administración de justicia con facultades decisorias. No es lo común, pero nada impediría que así fuere, ¿no? Sin embargo, esto es mucho más
coherente o acorde con un sistema acusatorio que, como ya decíamos, se caracteriza por la publicidad. En Venezuela, la razón que en su momento nos guió a incorporar la participación ciudadana, entre otras, fue recuperar la majestad del Poder Judicial y acercar verdaderamente al ciudadano a su sistema de administración de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Era muy fácil para cualquier persona cuestionar la actuación de un juez, que ese juez absolvió a fulano, que es un delincuente, que es un asesino, que es esto, que es lo otro. Claro, viendo las cosas desde fuera, pero no es lo mismo sentarse al lado de ese juez, presenciar el juicio, ¿verdad? Y al final del día tomar una decisión en función de lo que allí se había comprobado, ¿no? Entonces, una de las razones fundamentales para incorporar la participación ciudadana fue o sea, acercar la justicia al ciudadano, comprometer al ciudadano con su sistema de administración de justicia, de alguna manera devolverle la majestad al Poder Judicial, la credibilidad al Poder Judicial. Ya el juez, además no es lo mismo para un juez en la soledad de su despacho resolver mandar a la cárcel a una persona por 30 años que hacerlo con una decisión unánime de 2 ciudadanos que conjuntamente con él habían presenciado el debate. Yo creo que en Venezuela la eliminación de la participación ciudadana indudablemente que desdibujó el modelo y lo desvirtuó, porque para nosotros esa fue una de las notas fundamentales. Yo recuerdo durante el proceso de elaboración del COP, el profesor Alberto Binder nos hacía una observación, porque decía, además ustedes en Venezuela son muy osados, porque generalmente cuando se han reformado los códigos de procedimiento penal en Latinoamérica y se ha incorporado la participación ciudadana, se ha incorporado solamente una forma de participación ciudadana. Y en Venezuela se incorporaron las dos, el jurado y la figura del Tribunal Mixto o Escabinos. Entonces, digamos, y así se ve en la exposición de motivos del Código original del 98, era de la esencia del modelo que se estaba implementando la participación ciudadana, que la persona pudiera ser juzgada por sus iguales, pero con una serie de controles, por supuesto. Entonces yo sí creo que la eliminación de la participación ciudadana distorsionó el sistema acusatorio y sería un elemento más para seguirlo calificando entonces como sistema acusatorio formal, ¿no? En el caso venezolano. Julio César Morales le pregunta, ¿qué opinión le merece el estado en que se encuentra la infraestructura judicial? La reforma que viene debería ser absoluta, reestructuración total, obviamente el sistema. Bueno, yo creo que efectivamente la recuperación del sistema de justicia, y no me circunscribo al Poder Judicial, implica unos planes que se podrían ejecutar, algunos a corto plazo y otros a largo plazo, porque es mucho lo que hay que hacer. Ya yo, con ocasión de una pregunta, hacía mención al tema, por ejemplo, de los concursos para darle estabilidad a los jueces. Efectivamente, el tema de infraestructura. O sea, aquí fíjense que se cuestionaba la entrada en vigencia del COP en su momento porque no estaban acondicionados los tribunales. Yo pues me atrevería a decir que en aquel momento, casi cuando el código entró en vigencia, los jueces al lado de como están hoy, estaban, bueno, casi que reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque es que cada vez se ha ido olvidando precisamente ese tema de infraestructura, ¿no? Aquí, bueno, no sé, porque tengo tiempo que no voy a un palacio de justicia en el interior del país, pero el caso de Caracas, o sea, cosas tan elementales como que no haya agua, como que no funcione un baño en el Palacio de Justicia. Esas no son condiciones para que la gente pueda trabajar. O sea, cómo una persona puede trabajar y comprometerse con lo que hace en unas condiciones tan precarias. Entonces son muchas cosas. Uno, el tema de cómo se ingresa a ese sistema, ¿no? En el caso de los jueces y del personal que va a apoyar a los jueces en su labor, las condiciones en que debe prestar o que ejerce su función, el tema de capacitación y formación permanente, ¿no? O sea, pero en serio, una formación de verdad, verdad, o sea, no adoctrinamiento, no que me vaya a dar clase un juez o un magistrado que no pasó el examen para juez de primera instancia. O sea, eso es imperdonable, eso es inconcebible. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que hacer y es muy lamentable que nuestros jueces y nuestros funcionarios del sistema de administración de justicia se encuentren en esas condiciones tan precarias, porque creo que todavía hay mucha gente comprometida con el sistema y que quisiera hacer su mejor esfuerzo, pero ciertamente las condiciones no ayudan. Ramón Silvera, ¿qué opinión le merece la imposición
defensores públicos a los imputados cuando han manifestado que cuentan con su defensor privado? Bueno, mire, esa es una violación flagrante al derecho que le reconoce el imputado el código cuando dice que la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado de su confianza. O sea, no se trata de cuestionar la calificación, la preparación del defensor público, pero aquí se tiene que priorizar la voluntad y la decisión del imputado. Si el imputado ha manifestado tener un defensor privado, porque ese es su defensor de confianza, pues eso tiene que prevalecer. Entonces, yo creo que en ese caso más bien se le ha hecho un flaco favor a la defensa pública, se le está haciendo un daño terrible a la defensa pública al imponerle a una persona la obligación de tener que ser asistida por el defensor, porque al final digamos que incluso en muchos casos, como por ejemplo consecuencia de estas figuras que se incorporaron en el código de la renuncia tácita a la defensa, y que entonces, si no se presentó la defensa en una segunda oportunidad, se revoca la defensa pública y se nombra, la privada, perdón, y se nombra un defensor público y se tiene que realizar la audiencia. El daño se le está haciendo al imputado, por supuesto, que no va a ser técnicamente asistido como debería, y el defensor que no conoce el caso. Entonces yo creo que una figura que desde mi punto de vista se ha fortalecido mucho, yo le tengo mucho afecto a la defensa pública, he tenido muchos alumnos que han sido defensores públicos y me consta su mística, y de hecho yo lo decía que después que el código entró en vigencia, sobre todo en los primeros tiempos, era mejor ser asistido por un defensor público que por un abogado privado, porque el defensor público no escoge los casos y eso conlleva a que tuviese una hasta mejor preparación en muchas situaciones, ¿no? Y era una institución que no desde el punto de vista institucional, sino personal, había puesto mucho interés porque los defensores se preocuparon por formarse. La defensa pública se oxigenó a partir de la entrada en vigencia del COP porque muchos defensores se jubilaron o pasaron a ser jueces y entró mucha gente nueva que no estaba contaminada. O sea, cuando digo que se oxigenó, me refiero a que no estaba contaminada con el sistema anterior. Y eso le hizo mucho bien a la defensa pública. Entonces yo creo que se le ha hecho daño con este tipo de decisiones más, que son decisiones o imposiciones, más que decisiones, son imposiciones que se han establecido y que violan, por supuesto, el derecho a la defensa. Jesús pregunta, ¿está el Código Orgánico Procesal Penal adaptado a nuestra sociedad? Es que, bueno, no sé si es que el código se ha adaptado a lo mejor no el código. Yo diría que la aplicación del código es la que se ha ido adaptando de facto a la sociedad venezolana. O sea, la sociedad venezolana, a pesar de lo garantista de la formulación original del COP, no dejó de ser una sociedad inquisitiva, digamos que represiva. Nosotros solemos ser muy abiertos a veces y garantistas, pero basta que nos toque de cerca, ¿no? Entonces casi que pedimos la silla eléctrica para la persona presunta autora de un hecho. En Venezuela yo creo que ese inquisitivismo lo teníamos ya en el ADN, ¿no? Y lo que se ha hecho en los últimos tiempos es reforzarlo, pues con decisiones, algunas ejecutivas, otras legislativas y muchas judiciales también, y se ha ido estableciendo un código a la medida de las circunstancias. Es más, ni siquiera podemos decir que un código, uno a veces lo dice de manera jocosa en las clases, sobre todo cuando le toca viajar fuera de Caracas, y entonces aquí tenemos un código maracucho, un código oriental, un código andino, dependiendo del lugar donde nos encontremos, porque hasta eso hemos llegado, o sea, darle una interpretación y una aplicación muy de las circunstancias, los hemos criollizado mucho. Entonces, yo creo que ha sido una cuestión de factos, no efectivamente formal en el sentido del cambio total del modelo a nivel normativo. Oscar Rojas la saluda y plantea lo siguiente. Conforme al tema de la imputación formal que debe en sede jurisdiccional luego de la sentencia 37 de la Sala 2017, que es aquella donde la persona adquiere la cualidad de imputado, entonces, ¿cómo queda la figura de sobreseimiento como acto conclusivo del Ministerio Público? ¿Debe a juro entonces estar imputada la persona en sede judicial para
o emitir un sobreseimiento a su favor de conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Penal? Bueno, lo que pasa es que, fíjense, el sobreseimiento se decreta respecto de los hechos que se le atribuyen a una persona. Entonces, para poder sobreseerle a una persona, esa persona tiene que tener la cualidad de imputado, porque yo no puedo sobreseer en abstracto. Fíjense que uno de los requisitos que establece el código para el sobreseimiento es precisamente la identificación de la persona. Entonces, para poder sobreseerle, el Ministerio Público en algún momento ha tenido que imputarle hoy día con el criterio, con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues tendrá que haber imputado a esa persona en sede judicial y bueno, al término de la investigación, si concluye que está acreditada alguna de las causales del artículo 300, pues solicitará o propondrá el sobreseimiento como un acto, como un acto conclusivo de la fase preparatoria. El profesor Javier Marcano pregunta lo siguiente: ¿ha advertido usted en algún caso la aplicación del único aparte del artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal referido a las acciones de los jueces frente a las interferencias en sus funciones? Que sí he conocido en algún caso donde se haya ¿Algún caso aplicado. de aplicación? No, la verdad no, la verdad no. Tampoco he conocido hasta ahora de algún caso en el que al juez, no quiere decir que no haya, es probable que haya, pero yo no los he conocido, en que se haya iniciado, por ejemplo, un procedimiento para su destitución porque se haya comunicado con alguna de las partes, que es algo que, por ejemplo, se cuestiona mucho porque sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de defensor público, el defensor público tiene a veces un acceso al juez que no tiene el abogado privado. Entonces, eso, según el código, está prohibido porque el juez no puede tener comunicación con una de las partes sin la presencia de las otras. Yo hasta ahora, en casos como esos, tampoco he tenido conocimiento de que se haya iniciado un procedimiento de destitución por ese motivo. Un espectador anónimo plantea lo siguiente: el concepto de visión de género que utiliza ampliamente la Sala Constitucional puede afectar la imparcialidad de los jueces de la jurisdicción de violencia contra la mujer. Bueno, fíjense, esa pregunta es complicada porque a lo mejor alguno va a interpretar que yo soy machista, ¿no? Fíjense, lo que pasa es que yo parto de la premisa de que utilizo una frase muy popular que empleaba un juez con el que tuve la fortuna de trabajar, que decía, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Eh, yo creo que las sentencias emanadas de la Sala Constitucional, coincidencialmente todas dictadas por la misma magistrada, en su mayoría vinculantes, ¿verdad?, en materia de género, una buena parte de ellas, desde mi punto de vista, le han hecho un flaco favor a esa materia, en el sentido de que hay, digamos que mucha presión institucional en relación con el tema, ¿no? Entonces, eso ha mejorado, pero durante un tiempo, bueno, cualquier denuncia por un hecho de supuesta violencia de género en cualquiera de las manifestaciones que establece la ley, pues era casi que aseguraba una medida privativa de libertad. ¿No? El número de sentencias absolutorias en esa materia es bastante bajo, porque ha habido mucha presión institucional. Entonces yo creo que ese enfoque que se le ha dado, esa interpretación bajo el argumento de que estamos en presencia de una discriminación positiva, yo creo que no es del todo positivo. O sea, aunque suene redundante, creo que en algunos casos ha habido un exceso. Entiendo que, bueno, Venezuela asumió una serie de compromisos en el momento en que ratificó convenciones como la de Belén do Pará, de establecer mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, pero esa prevención y erradicación de la violencia no puede suponer la violación de garantías establecidas en la ley a favor de la persona que se presume inocente hasta tanto una sentencia demuestre lo contrario, sentencia firme. Entonces, el llegar a posiciones extremas, como ha tenido la Sala Constitucional, por ejemplo, de decir que en relación con determinados delitos previstos en esa ley o en la ley, en la LOCNA, por ejemplo, se presume iure et iure el riesgo de fuga, es gravísimo. Es decir, allí no hay forma de demostrar que no hay riesgo de fuga. Eso compromete, desde mi punto de vista, seriamente la presunción de inocencia y, por supuesto, la imparcialidad del juez.
Kimberly Rondón le envía saludos, dice que recuerda siempre sus clases, la felicita por la ponencia y pregunta lo siguiente. Al llamarse investigado a la persona imputada, de acuerdo a lo señalado en el fallo que mencionó, ¿se afectarían los derechos de esta persona en el proceso? ¿Y por qué ya no habría imparcialidad en el mismo? Lo que yo creo que se afectarían los derechos porque si la persona no tiene la calidad de imputado, mientras no tenga la calidad de imputado, esa es la interpretación que se hace, no puede ejercer una serie de derechos que el código les reconoce, ¿no? Entonces, por eso es que la doctrina y la jurisprudencia española son muy insistentes en que no importa, incluso dicen, no importa el grado de seriedad, ¿no? Con que no importa cómo es el señalamiento que se le hace a la persona como presunta autor o partícipe de la comisión del delito. O sea, si se le señaló como presunto autor o partícipe, a esa persona se la debe considerar imputada para que se pueda defender. Entonces, yo creo que, claro, aquí más que una violación directa a la imparcialidad judicial, tiene que ver es con una violación del derecho a la defensa. Yo relacionaba esto de la imputación con la imparcialidad judicial del momento en que se exige que se lleve a cabo el acto de imputación en sede judicial. Pero fundamentalmente el retrasar la condición de imputado y considerar a la persona investigada lo que hace es retrasar el momento para ejercer el derecho a la defensa. Vamos a cerrar con la próxima pregunta. Son las 3:40. Ya hemos alcanzado la hora 40 minutos de la actividad. Y la pregunta final sería la siguiente. La formula Paola. Dice, ¿cómo podría depurarse todo el sistema penal venezolano para que exista verdaderamente imparcialidad y puedan cumplirse los principios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, es así como también una pregunta muy, muy gruesa porque creo que son muchas las cosas que se podrían hacer. Yo, digamos que en mi modesta opinión, pues algunos aportes creo haber referido durante la intervención. Yo creo que una cuestión que hay que hacer es, bueno, devolverle la autonomía e independencia a los jueces y decía que eso se puede lograr a través de concursos públicos de oposición, eso no representa innovar, no es nada que hay que establecer ahora, legislar en la materia, porque eso está contemplado a nivel constitucional. Precisamente en la Constitución del 99 se contempló toda una regulación en cuanto al tema del ingreso y del acceso a la función judicial. Creo que lo mismo hay que hacer con el Ministerio Público, ¿verdad? Garantizar la carrera por esa vía, tanto judicial como fiscal. Eso le da a esos sujetos procesales estabilidad, seguridad. En el caso de la defensa pública, pues igualmente, tomarse en serio el tema de la capacitación, de la formación permanente. Hay una cosa que a mí me preocupa notablemente y es que, por ejemplo, durante un tiempo, entiendo que ahorita pueden influir factores de carácter económico, sobre todo, pero durante un tiempo era muy frecuente ver en los cursos de posgrado en esta universidad, yo soy profesora en la Católica del Táchira, en la Universidad Arturo Michelena, he dado clases en otras instituciones y para mí era muy común, bueno, y durante un tiempo fui profesora en la Escuela de Fiscales, en los cursos en las universidades ver jueces, fiscales, defensores públicos, eso cada vez se fue viendo menos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Porque estamos en esa función y ya no la sabemos toda. Es verdad que en algunos casos, bueno, algunos se justifican que, bueno, que no me dan permiso, qué sé yo, todo ese tipo de cosas pueden influir. Pero bueno, entonces si no hay la forma de, no se permite o no están dadas las condiciones para que se pueda recibir esa capacitación en otra institución, tomarse en serio la formación a nivel institucional. Por supuesto, el tema de infraestructura. Yo creo que eso hay que abordarlo con seriedad. El tema, algo que no tratamos, porque bueno, no estaba relacionado con el punto de imparcialidad, pero todo lo que son los otros subsistemas, el subsistema policial. O sea, aquí hay que volver a colocar, así como en su momento algún autor decía que un sistema acusatorio pone en su puesto al Ministerio Público, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque poner en su puesto significa que usted va a asumir su rol, ¿verdad?, de director de la investigación y de sujeto que en nombre del Estado ejerce la acción. Aquí hay que poner en su puesto a la policía.
¿verdad? Aquí hay que ponerle la mano, en el mejor sentido de la palabra, al sistema penitenciario. O sea, aquí no se puede seguir manejando las cárceles como se están manejando. Aquí no se puede, y fíjense, una de las preguntas que surgía en la discusión, el tema de imponerle a la persona un defensor público, que como decía, le hace un flaco favor a la defensa pública. Aquí, con ocasión de esos procedimientos que se han implementado, llamados Plan Cayapa y figuras similares, bueno, se les ha fijado como condición a una persona para poder participar en ese plan, revocar a su defensor privado y tener que pedir la designación de un defensor público. Eso hay que acabarlo, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy arduo que supone voluntad política, y voluntad política con P mayúscula, que no es imposible. Yo creo que en Venezuela hay mucha gente capaz, comprometida, que por supuesto podría aportar para recuperar el sistema de administración de justicia, y por eso cuando en mis cursos, sobre todo en pregrado, con chicos que ya están en el último año, el último semestre de la carrera, a veces, digamos que cuestionan, bueno, pero es que esto es lo que dice la ley y en la práctica funciona de tal o cual manera. Yo creo que el mensaje es, bueno, es que hay que estudiar y prepararse para que no siga funcionando de esa manera, ¿no? Yo creo que siempre hay que trabajar en pro de eso, motivar. El sistema es total y absolutamente recuperable. Que no va a ser de un día para otro, estamos conscientes que es así. Que no todo se podrá implementar de una vez, obviamente, pero creo que con un plan serio, que se pueda ir articulando e ir ejecutando sin prisa, pero sin pausa, indudablemente que podemos tener un sistema judicial como el que los venezolanos nos merecemos. Profesora, algunas palabras de cierre ya para terminar. Bueno, yo creo que de alguna manera las he adelantado. Yo pues agradecida de la participación. Sé que quedaron algunas cosas por allí sin responder. Bueno, nosotros estamos a sus órdenes acá en la universidad. Agradecida de que el programa de Ciencias Penales y Criminológicas haya podido concretar esta actividad. En este caso me toca hablar no solamente como profesora del programa, sino como, bueno, como autoridad en esta universidad. Yo creo que el mensaje es de motivarlos a que sigan formando parte de estos espacios. La universidad, a pesar de que va a iniciar formalmente clases el lunes a distancia, porque en la universidad nos fijamos el compromiso de que vamos a salvar, vamos a tener un semestre con la misma calidad que siempre ha caracterizado la institución, pues vamos a seguir promoviendo actividades como estas. Entonces la invitación es a que aprovechen este encierro forzado al que nos encontramos sometidos y que entendemos que es necesario, pues porque la salud de todos está en riesgo, para que puedan seguirse formando, puedan seguir participando, y bueno, por supuesto que abierta a cualquier otra actividad de este corte que se pueda organizar. Profesora Magali, de nuevo muchas gracias por habernos concedido esta buena parte de su tiempo en esta actividad tan interesante. Gracias a ustedes por su asistencia y participación. Y para concluir, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán conocer toda la programación de actividades que está organizando la Universidad Católica Andrés Bello como parte de su iniciativa UCAP al Aire. Nuestra universidad sigue trabajando activamente para ofrecer no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general, espacios de formación y reflexión. Nos pueden seguir a través de las siguientes cuentas: @en la UCAP, que es la cuenta paraguas de la universidad, a la dirección, las direcciones de posgrado de las diferentes facultades las pueden seguir a través de @postgradoucap. Y los invito especialmente a seguir también a nuestro centro de estudios en línea a través de @UCAP virtual. Finalmente, los invito a conocer nuestra oferta académica, tanto de pregrado como de posgrado. Eso lo pueden hacer a través de nuestro portal web, es www.ucap.edu.be. Muchas gracias, que estén muy bien y feliz tarde. Gracias, profesora. Gracias, Pompilio.